Sorora, un programa dedicado a las mujeres que han luchado y fortalecido la industria musical, porque la repetición de la unidad hace Frecuencia Sorora. Hola, les doy la bienvenida a una emisión más de Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 y que también se transmitirá a través de CIMAC Radio. Hoy platicaré con Miriam Canales, periodista y promotora cultural, quien se ha dedicado a investigar a las mujeres pioneras en la música electrónica. A continuación escucharemos The Pattern Emerges de Delia Derbyshire. Pues muchísimas gracias por estar en Frecuencia Sorora, Miriam Canales. ¿Qué tal, Stephanie? Pues gracias por la invitación y pues muy contenta de hablar de este proyecto que tanto me interesa y pues no me gustaría que solamente se quede en una parte de la República, sino que en otras más se interesen. Pues muchas gracias y bueno, pues estuve revisando tu historia, eres de Torreón, Coahuila, periodista y promotora cultural. Y has tenido un paso itinerante entre la Ciudad de México y Londres desde 2007. Has publicado en diversos medios como Milenio, El Universal, también estuviste en La Mosca en la Pared, Revista Cambio, Noticias y Sympathy de Alemania y Nueva Sociedad de Argentina y también me parece que en Replicante. Y así es. Me gusta mucho ahondar también en este tema del periodismo, justamente hablando del periodismo musical. En esta entrevista que te hicieron para Ellas Resuenan con Gabriela Maravilla y María José, voy a rescatar algo que dijiste que se me hizo primordial. En la primera etapa de mi infancia escuchaba el radio y el synth-pop, o la electrónica, como se conocía en la segunda mitad de los 80. Estaba en todos lados, estaba en los spots, programas, cortinillas, y esos sonidos se fueron metiendo en mi cabeza sin que yo supiera cómo se llamaba, pero con el paso del tiempo investigué. Entonces, hablando sobre este gusto por la investigación, este panorama del periodismo musical, ya vimos que has estado en diferentes medios y has trabajado muchísimo con la música. Desde tu lado, platícanos esta reflexión de cómo ha sido ser periodista como mujer, periodista musical, periodista en la cultura. ¿Y qué es lo que te interesó? ¿Cómo fue que te llamó este lado de acercarte a la investigación, especialmente en la música? Muchas gracias, Stephanie. Mira, qué bueno que haces esa pregunta porque es importante contextualizar que el periodismo de hace 20 años, cuando yo comencé, no es igual a como es ahora. Yo decidí ponerme en acción cuando tenía 19
más bien en mis primeras prácticas profesionales en Milenio, de Torreón, Coahuila, donde soy originaria. Estaba estudiando en la Universidad La Salle y pues mira, uno suele ser un joven idealista con un montón de sueños, pero a veces como que la realidad se quiere imponer. Entonces, me refiero a que el periodismo no era igual, pues porque no teníamos lamentablemente este nivel de violencia y de inseguridad que pues nos ha estado flagelando. Yo no pensé dedicarme exprofesamente a la música, o sea, muchos me conocen decir que soy periodista musical, quizás suena un poco pretencioso de mi parte, pero es agradable al mismo tiempo porque todo sucedió desde que sí, o sea, en efecto, como mencionaste en la otra entrevista de Ellas Resuenan, cuando yo era niña en la segunda mitad de los 80, bueno, el synth pop, pues estaba presente en la radio, yo me acuerdo sobre todo, como dije, en los spots, estaba sobre todo en la instrumentación de bandas, aunque no fueran electrónicas, o sea, los pads de las baterías o los teclados o las cajas de ritmos, yo las escuchaba en las canciones totalmente pop, como de Flans o como de Timbiriche, etcétera. Pero esos ruidos se fueron metiendo a mi cabeza de una manera inconsciente, o sea, no sabía qué era, pero a mí me gustaba. Y sí, como dije, no fue hasta mucho después, hasta como los 25 años, en que me puse a leer ya de una manera más consciente y me estuve documentando de quiénes eran los que tocaban esta música y cómo se llamaban y qué discos habían sacado y en qué época. Entonces, afortunadamente ahí hubo como una muy buena fusión. Esto vino a raíz de un artículo que yo leí en la revista Rolling Stone México por ese entonces, que abordaba únicamente el synth pop y sigo abordando todo ya desde una perspectiva, ya a mis 40 años, pues más feminista, que siento que fue una asignatura pendiente. Yo me fui dando cuenta hasta hace muy poco en mi vida que esta fuente pues no está exenta de machismos y cada vez las mujeres que queremos dedicarnos a abordar temas específicamente sobre música, deja tú ya cultura o espectáculos, somos cada vez menos y puedo estar contándolas. Por ejemplo, aquí está la revista La Mosca en la Pared. En este número yo colaboré. Esto es de 2007. Ya hace un buen rato que pasó todo esto. Yo tenía 23 años. Y luego a veces me pongo a leer el directorio y veo que había muchas chavas que pues algunas ya no sé dónde están. Sí, somos cada vez menos. O sea, yo trabajé con mujeres muy talentosas, con mujeres a quienes les aprendí mucho, como Pilar Ortega, que fue mi directora en la revista Círculo Mix Up. Mi gran amiga María José Cortés, que fue jefa de redacción de esta revista, pues ya no está activa, está estudiando un posgrado en el extranjero. Y puedo mencionarte otras que pues no sé dónde están. O sea, es que esta es una fuente que yo he visto que por alguna razón siempre he estado muy rodeada de hombres. Y si me preguntas por qué quiero hacer este taller, que es el tercer año que el proyecto que lo estoy abordando, pues porque la verdad es que a mí ya personalmente ya me fastidió estar viendo las mismas caras en el rock. Ya leí mucho, ya sabemos mucho de Bob Dylan, ya sabemos mucho de Roger Waters. De hecho, ya ni me simpatizan tanto, ya los vi en vivo. Me encanta Paul McCartney, ya lo vi en vivo, ya lo he disfrutado. Hay un montón de películas, de biografías, de libros, de documentales. Pero yo me pregunto, ¿por qué no hay casi nada de Delia Derbyshire? ¿Por qué no hay casi nada de Susan Chaney? ¿Por qué no hay casi nada de Paulina Oliveros? ¿Por qué no hay casi nada de Oxana Lin, de Alicia Urreta? Estamos como en un limbo. Y desafortunadamente algunos de mis colegas no les veo como... Ha habido unos que han sido muy receptivos, tengo que reconocer, hombres que me han buscado, que quieren tomar el taller. Pero de mis colegas periodistas sí noto que es muy difícil que empaticen con temas femeninos y que suelen ser como muy callados en la cultura de la violación o que dan por sentado muchos temas que a nosotras nos afectan y ellos creen que pues son peccata minuta. Y yo pues desafortunadamente no he estado exenta ni de acoso ni de hostigamiento. Hubo un periodista que se llama David Cortés que me estuvo molestando desde hace más de 10 años, que es muy afín a estos temas, por cierto, pero que pues compartimos ideas muy distintas y yo me lo tuve que quitar de encima de las peores maneras. Entonces tenemos una serie de discrepancias respecto a estos temas y pues yo creo que no hay mejor manera que una mujer lo sepa explicar. Y la verdad, Stephanie, yo sí también estoy muy cansada, no sé tú, del mansplaining. A continuación escucharemos Blue Veils and Golden Sand de Delia Derbyshire.
Creo que es importante todo este trabajo que se ha venido haciendo con la perspectiva de género. Qué bueno que conozco ya tu trabajo, qué bueno que se ha ampliado también con esta colectiva Ellas Resuenan. He conocido a más mujeres alrededor de México que están trabajando en el periodismo y pues también en la investigación. Justo también como dijiste en esa entrevista y ahorita recalcando todo lo que nos dijiste, hay todavía mucho trabajo por hacer. No se puede dar por sentado derechos de nosotras, las mujeres. Ya abordando esta parte tuya de hablar del taller Mujeres en la Música Electrónica, pioneras, referentas y una perspectiva histórica universal. Me gustó mucho lo que mencioné de tu contacto con la radio, porque justo vamos a hablar primero de Delia Derbyshire y ella que nació en 1937, murió en 2001. Voy a dar como un panorama un poco general. Bueno, ella nació en Coventry, en Reino Unido, compositora y pionera en el ámbito de la música electrónica, se conoce también como escultora sonora. Su trabajo más conocido es el tema musical para la serie británica de ciencia ficción Doctor Who. A temprana edad empezó a tocar el violín, luego pasó al piano y después al contrabajo. Hablando de estos temas machistas, también en el 59 la rechazaron para trabajar en el sello discográfico Decca Records porque no contrataban mujeres para sus estudios de grabación. Y luego en 1960 inició a trabajar en la BBC, trabajó en el taller radiofónico de la BBC y aquí fue un lugar de experimentación sonora de bajo costo para los nuevos radioteatros y producciones televisivas de esta cadena. Como técnicos de sonido también estaban otras mujeres como Daphne Oram y Magdalena Fagandini, que bueno, son 3 mujeres también en este trabajo. Y como dato curioso también de su lugar de nacimiento, fue una de las ciudades que tuvo que ser sacrificadas por los ingleses en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, como vamos escuchando también la música de Delia, me parece justo conectarnos con ese contexto, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial hay muchísimos sonidos de bombas, de sirenas, de todos estos elementos que de alguna manera también influyeron en su trabajo. Cuéntanos un poco de ella para iniciar esto que va a ser tu taller de mujeres en la música electrónica. Bueno, cabe mencionar que la primera sesión más bien se trata de un panorama general de las mujeres. Consiste en el contexto universal y la actual, y lo que se está haciendo en México, que también hay mucho trabajo, créeme. Esto originalmente, te decía, se hizo primero como un reportaje para esta revista, Siglo Nuevo, donde colaboro, es de Torreón, Coahuila, una revista cultural impresa que aún queda, y yo no quería que se quedara únicamente en el papel. La segunda fase fue en la tienda de discos Venas Rotas de la Colonia Roma. Lo hice a manera de conversatorio con puras exponentes jóvenes muy buenas. Carmen Almos, Malitzin Cortés, Leslie Sandoval y María Delirium. Cada una con diferentes especialidades de lectora, productora. Y ahora va a ser a nivel taller, pues, o sea, porque te digo que el tema es amplísimo, hay que saber cómo cotejarlo. ¿Por qué específicamente Delia Derbyshire? Mira, yo escogía 4 perfiles. Las 3 de ellas tienen un aniversario. Delia cumple 25 años de fallecida el 3 de julio. Susan Chiani cumple 80 años el 4 de junio de edad, por fortuna. Alicia Orreta cumple 40 de fallecida en diciembre. Y Oxana Linde pues aún vive, está en Caracas, pero no puede salir. No, me dijo que no hay forma de que pueda trabajar. Aparte ya está muy mayor, así que no puede. Respecto a Delia, bueno, hay un dato muy dramático. Se murió el 3 de julio del año 2001. ¿Qué estaba pasando ese día? Fue el 30º aniversario luctuoso de Jim Morrison. Y como decía al inicio, o sea, yo no discuto ni los aniversarios luctuosos de Morrison ni de John Lennon, ni si Bob Dylan cumplió 80 años en 2021. Freddie Mercury también fue su aniversario luctuoso en noviembre pasado. O sea, es que son muchos. Y digo, bueno, en un momento de mi vida en que dije, ya no quiero saber tanto de rockeros masculinos. O sea, la electrónica, que aparte es un subgénero del rock, quiero saber en qué más han trabajado las mujeres. Y ahí está el documental Sisters with Transistors, está The Shock the Future, que es una película
francesa sobre la escena electrónica de los 70 y hay mucho material que está completamente disperso. O sea, yo creo que ni siquiera en el mundo anglosajón lo tienen como tan cotejado, ¿eh? O sea, han puesto un orden en los últimos años, pero siento que ha sido a raíz de que muchas historias han quedado muy dispersas. Entonces, Delia se le conoce como la madrina de la música electrónica, pero el tema con los talleres de la BBC es que pues no se les veía como asistentes, no eran propiamente como músicos profesionales, ellos estaban como apoyo para musicalizar ciertas series o ciertos programas. Y pues sí, ciertamente ella venía de Coventry y era matemática. O sea, esa era su verdadero profesión. Ella ni siquiera era como una música per se de algún conservatorio, no, ella era matemática. Yo no soy versada en el tema, pero sé que pues la música electrónica sí va muy de la mano con este pensamiento análogo y matemático, valga la redundancia. O sea, ella ni siquiera fue nombrada por su trabajo hasta los años 70. Eso es algo que sí es muy desconcertante. Hay otro documental que se llama Synth Britannia, también de la BBC, que ha sido muy divulgado, fue muy celebrado. Es de 2009, que habla de toda la escena synth pop de Reino Unido, pero no sé por qué no la mencionan a ella como pionera. Mencionan más a Wendy Carlos, pero lo nombran como Walter Carlos. Pero bueno, Wendy Carlos es mujer desde hace como 45 años. Todos los músicos entrevistados, desde New Order, Human League, Depeche Mode, mencionan a Walter Carlos como más bien como su tótem. No sé por qué Delia no la nombran. O sea, creo que hasta la misma BBC siento que le quedó a deber muchas cosas. Por eso, muchísimas gracias también, ¿no? Por dar estos talleres en donde las estás nombrando. Vas a tratar también a Alicia Urreta, que nació en 1930, murió en 1986. Ella, veracruzana, se mudó a la Ciudad de México a muy temprana edad. Pianista y compositora mexicana. Trabajó como concertista de piano, fue pianista titular de la Orquesta Sinfónica Nacional, también dio clases de música electrónica y electroacústica en el Instituto Politécnico Nacional, compuso música incidental para teatro y cine. En 1973 fundó la Camerata de México y coordinó la Compañía Nacional de Ópera, también fundó y coordinó los festivales hispano-mexicano de música contemporánea. Fue coordinadora de conciertos en la Música del Lago y promovió y apoyó la música experimental. Ahí me detengo un poquito porque estaba escuchando una plática que dio Gabriela Aceves Sepúlveda en el Encuentro Internacional de la Red de Ecología de México, que Alicia Urreta fue pianista acompañante en la compañía de danza contemporánea y que de acuerdo con su hija Pilar, también el cineasta Rafael Corquidi, el escultor Federico Silva, hizo que esto tuviera algo importante en Alicia, que fue tener el contacto continuo con todo tipo de creadores, directores de teatro, músicos, coreógrafos, pintores, escultores, bailarines, y con esto ella empieza a experimentar en otras áreas del sonido. También en el 2021 se realizó un proyecto interdisciplinario para revisar la obra de Alicia Urreta, en donde se unieron tanto la Casa del Lago como la Fonoteca y el Exteresa Arte Actual, y en la revista UNAM Global hicieron una nota al respecto y justo sacaron algunas citas de lo que se trató, y rescaté esto de Enrique Villa, que dice que fue no solo una gran pianista y compositora de ensambles, también hizo cosas muy peculiares en un territorio que en aquel entonces no se exploraba. Como creadora se involucró intensamente en el uso de distintas disciplinas artísticas. Le importaba mucho la exploración, la experimentación y la integración. Y justo en este mismo espacio, su hija mencionó que entre 65 y 68 compuso para 6 obras de teatro, y es ahí donde inició su trabajo como creadora. Se decía autodidacta, la composición fue para ella un campo que aprendió sola. O sea, esto, ¿no? Ser autodidacta, aprender sola, también dar apoyo a la música experimental. Estamos hablando de los años 60, estamos hablando de un México en donde sigue siendo machista, hasta ahorita sigue siendo machista, pero platícanos un poco de este panorama, ¿no? De cómo era el México con Alicia, esto de experimentar y conocer diferentes disciplinas artísticas que también la apoyaron y le fueron como referencia. Bueno, es que también parte de su obra está perdida. Ella se le conoce más como compositora de películas, ciertamente, o sea, compositora cinematográfica. Eso también me intrigó,
pero pues ella también estudió en París. Y el México de los 60, pues es que también a veces creemos que hemos avanzado en muchas cosas y en otras te das cuenta que no en la vida cotidiana, ¿eh? O sea, me refiero en los usos y costumbres o en las oportunidades que se nos abren, o qué tan abiertos están a nuestras ideas, o qué tanto pueden confiar en nosotras para delegarnos funciones. Y bueno, pues en su caso personal yo a veces también me he topado un poco con pared porque no he encontrado tanta información como con otras. Y también está esta disyuntiva de, bueno, de quién tenía como cierto mérito, si María Grieber, que existe hasta una beca con su nombre, o ella. O sea, al menos, por ejemplo, en la Casa del Lago hay un foro que se llama Alicia Urreta. Pues el México de los años 60, o sea, ¿qué nos remite? O sea, es que yo siento que en esa década particularmente había mucha experimentación de todo tipo, ni siquiera musical. O sea, también en el cine tomaron riesgos con películas que yo les recomiendo que vean. Ahí está en YouTube La Fórmula Secreta, de Rubén Gámez, del año 65. Eso fue antes de la matanza de Tlatelolco. Y los años 70 fue todo un revés, un retroceso que ya también se ha hablado mucho y que fue sumamente lamentable. Y si para los hombres también fue muy difícil, pues para nosotros todavía más. O sea, yo también es muy difícil como encontrar cuánto se hizo de arte en los años 70. Y bueno, en ese contexto pues surgieron nombres como ella, como Alicia. Y también estaba Leida Vázquez, pero también a ella le falta todavía mucha más información. Creo que tenemos una historia pendiente con todas ellas y hasta ya como por el año 80 ya pudo haber una especie de apertura. Y nos tomó como más de 15 años. O sea, te das cuenta, son como 15, 18 años de pérdida. O sea, es terrible. O sea, yo quisiera que en México nunca volviera a pasar eso. No hay que dar por sentado que los derechos siempre los vamos a tener. Eso es un error, ¿eh? En cualquier momento nos los quitan. No lo van a hacer de manera súbita, lo van a hacer de manera muy gradual hasta que terminemos normalizándolo. Y una de ellas, pues yo pienso que es el estudio. Otra de ellas es la profesionalización. Otra de ellas es la confianza para que abran y sobre todo para que estén receptivos. Esa es la razón por la que yo elegí a Alicia. En diciembre justamente pues sí cumple 40 años de fallecida. No sé si le vayan a hacer algún homenaje. Yo no sé si mis colegas periodistas que mencioné le vayan a dedicar algunas páginas. Yo no sé si en algún momento el Estado le menciona algo. Yo no sé si los estudiantes de música realmente van a hacer algo al respecto, no sé, pero ya son 40 años sin Alicia. Gracias por seguir en Frecuencia Sorora. A continuación escucharemos Love in the Waves de Susan Ciani.
Y de ahí, de México, vamos a saltar a Estados Unidos, ya con una música que se llama Susan Ciani, que nació en 1946. Ella mera, que nos está mostrando Miriam Canales. Ella como compositora, ¡ay, es un LP! ¡Ay, qué chido! Claro. Grabado en Colonia, Alemania, es de sus últimas presentaciones en vivo. Bueno, pero sigue, Stephanie. Acá abordando un poquito su vida, compositora, pianista, diseñadora de sonido y productora musical, se especializó en la creación y desarrollo de los sintetizadores modulares, compuso bandas sonoras para películas, estudió composición en Berkeley y a finales de los años 60 empezó a trabajar con el músico Don Buchla, soldando sintetizadores. A partir de ahí se dedicó a explorar este instrumento. Y justo para la revista Rolling Stone, para una entrevista que le hicieron, ella mencionó que como mujer compositora no había muchas puertas abiertas, no tenía modelos femeninos para mi carrera. Cuando quise estudiar dirección, sentí esto de las mujeres que no tienen derecho a dirigir. Y la música electrónica resultó liberadora porque podía hacerlo todo sin ayuda de nadie. Por otro lado, mencionó que hay un gran agujero negro que recién ahora se está completando. Esta entrevista es de 2020. Hace un año y medio di un concierto en el Royal Albert Hall junto a la premier de una obra de Daphne Oram, cofundadora del BBC Radio Workshop y mentora de Derbyshire. La pieza tenía 70 años. Había 2 orquestas, una tocaba en vivo y la otra era procesada por electrónica en tiempo real. Nadie jamás hizo eso y se escribió en los años 40. Pues otra vez, ¿no? Nombrando a Susan Ciani, platícanos un poco de ella junto con esto de otra vez mencionar cómo somos las mujeres que trabajamos y rescatamos y visibilizamos esto, ¿no? De darnos cuenta que cuando éramos jóvenes, pues no había quien nos apoyara, no había estas aperturas. Hablando de Susan, de 1970, 60, otra vez, como lo habías mencionado, seguimos con este tipo de machismos. Se han abierto brechas, pero tenemos que seguir luchando por ello. Bueno, nada más para cerrar el tema de Alicia, sí quiero destacar un punto, ya era más bien música electroacústica. La música electroacústica en México también le falta más exploración. En el 84 salió un disco que se llama Música Electroacústica Mexicana con Antonio Rusek. Vicente Rojo Cama lo acabo de comprar, de hecho, pero ese es como un punto de partida y también ese disco como que ha estado un poco disperso. O sea, ya hay como un agujero negro entre la música electroacústica y el synth pop y la electrónica bailable. O sea, está más como en la escuela de John Cage, digamos, que en el techno convencional. Bueno, respecto a Susan, como te decía, ella cumple años en junio, cumple 80. Vino al Festival Mutec en el año 2024. O sea, creo que muchos ni siquiera se percataron que iba a estar ella tocando. Nomás he encontrado una nota de prensa de que haya cubierto, bueno, una crónica, pues que haya cubierto su evento. Parece que a la prensa también, no sé qué pasó ahí. O sea, eso también es algo que voy a abordar, porque no hubo como suficiente cobertura. Respecto a ella, también a principios de los 80 hay un video ahí que pueden encontrar en YouTube, en el programa de David Letterman, que era como el gran presentador de estrellas, de talk show en esa época, donde se la cotorrea, pues, o sea, de que él está maniobrando un sintetizador. Hay varias entrevistas suyas que han envejecido muy mal, porque como que no trata en serio a ninguna mujer, ni a Paulina Poriskova, una modelo, pues, que fue esposa de Rick Ocasek de Cars. Y ya a 40 años de distancia dices, esas preguntas pues no venían al caso, no son serias, no son respetuosas. Y en el caso de Susan, pues ojalá no desista de un día volver a México ya de una manera mucho más exclusiva. Es ahí cuando los productores también tendrían que arriesgar el capital, pues, o sea, bueno, aparte el tema de la producción masiva en México también está en un momento difícil debido a todas estas situaciones horribles que han pasado con Vera y Miguel y que hay problemas legales, genuinamente ya problemas legales con estas grandes empresas que ya no quiero mencionar, ustedes ya saben cuáles son, que les hemos dado mucho dinero. Pero bueno, es una Mutec, que es un festival canadiense independiente, y pues hay que ver que en algún momento este es como un antecedente y cuánto más quieran arriesgarse.
Respecto a la efervescencia de ochentera del synth pop, pues es que incluso hasta para los hombres fue como difícil modificar toda esta música. Te digo que originalmente era más sinfónica y era más experimental, hacerla como más amigable y digerible para el público en general. Y hasta que no se volvió más rítmica y bailable fue cuando empezaron a adquirir más comprensión. Pero repito, o sea, yo ya exploré mucho y he escuchado ya en vivo a músicos que me encantan, o sea, como Thomas Dolby, como a Mitch Ure. Entrevisté también a... Él no era tan synth-pop, bueno, Wolfgang Flür, que fue un miembro de Kraftwerk, Stephen Mallinder de Cabaret Voltaire a principios de los 80, o sea, incluso estos hombres que venían de clases obreras, o sea, ninguno era realmente rico, les era difícil como construir sus instrumentos y tratar de hacer esta música, sobre todo que a la radio le pudiera interesar, o sea, más apta, pues. Pues yo creo que para la mujer les costó el doble o el triple. Y las mujeres, no sé, como que se remitían más al baile, más a la imagen. Es un tema como, o sea, también difícil porque en este hoyo negro no entra Susan Chani. Es que Susan Chani más bien trabajaba en publicidad. Ese era como más bien su fuerte y tenía un perfil un poco más bajo. Ella no era como una compositora reconocida, mientras ya estaba brillando Tangerine Dream o Kraftwerk o Kitaro. O sea, Kitaro hasta reconoce su talento, este músico japonés. Y bueno, no sé si quiero darle una reivindicación, es muy pretencioso de mi parte decir eso, pero sí me interesa mucho que el público en algún momento dado, pues ojalá podamos tenerla de vuelta. Digo, es de las que quedan todavía, 80 años en junio. Así como Laurie Anderson. Laurie Anderson sí vino a México hace 10 años como conferencista, yo fui a verla a Ciudad Universitaria y no ha regresado. Ya pasaron 10 años, o sea, el tiempo se va muy a prisa. Ese es otro tema también, deja tú ya el dinero, o si la aceptación, o si dicen que somos victimistas, es que el tiempo se va muy a prisa. Y a veces no alcanza como para poder abarcar, y repito, no podemos dar por sentado ni que tenemos derechos, ni que estos músicos o música las vamos a tener siempre. Delia se nos fue hace 25 años, yo tampoco me di cuenta de eso. Susan, ¿cuánto tiempo va a seguir trabajando? ¿Cuánto va a seguir resistiendo? ¿Quién sabe? Este disco es de 2021, un disco experimental en vivo, de las muchas otras facetas que tiene como pianista. Muy bonito su trabajo como pianista también, ¿eh? Búsquenlo. Queda Oksana Linde, venezolana, contemporánea de Susan, que nació en 1948, compositora de música electrónica y artista visual. Aprendió a tocar el piano a muy temprana edad. Se graduó como licenciada en química. Armó un estudio en casa con algunos sintetizadores y otros equipos. La primera pieza que compuso fue Cosmos en 1982 y en 2 años grabó más de 30 piezas. Compuso para televisión, radio y teatro. Participó en el Festival de Música Electrónica de Caracas en 1991. Se habían grabado sus canciones y habían salido en antologías, pero justo un álbum de ella sola apenas salió. Platicar también sobre esta riqueza en América Latina, ¿no? De la música electrónica. Y Oksana Linde, cuéntanos. Es que es curioso el caso de Oksana porque, o sea, aunque tienen casi la misma edad, por ejemplo, Susan y ella empezó hasta mucho después. O sea, su obra, o sea, más de la segunda mitad de los 80, principios de los 90, ya estaba un poco mayor. O sea, no es que haya empezado de 20 años, porque Delia sí era como mucho más joven. Te das cuenta de que, bueno, Venezuela, primero, pues, lamentablemente está todavía en la agenda periodística por razones muy negativas. Y a principios de este año, con lo que ya sabemos que pasó con Nicolás Maduro. Pero bueno, dejando eso a un lado, a mí me sorprende cómo Venezuela, en su etapa, sobre todo justo de los 80, 90, cómo tenía una escena amplísima, artística, muy creativa y pues desafortunadamente pues todo eso se perdió. Y digo, qué bueno que a pesar de esto todavía hay como flores que siguen brotando y pues Oksana es una. O sea, Oksana tiene 2 discos que se llaman Aquatic from Other Worlds de 2022 y Travesías, que es bien bonito, del año pasado apenas. Y siento que su estilo es más New Age. Y decidí unir la parte latinoamericana con Oksana y Alicia. Bueno, Latinoamérica tiene también un montón de compositoras que, bueno, es muy largo de nombrar, o sea, pero ya repito que eran más como de la escena electroacústica y experimental. No difieren mucho de la escena actual que hay aquí en la Ciudad de México, de que hay un montón de músicas experimentales, unas me gustan más que otras. Siento que también algunas de ellas le han quedado de ver a estas mujeres que también no sé qué tanto las conozcan, no sé qué tanto las hayan escuchado, ignoro. Y el caso de Alicia y Oksana, pues repito, o sea,
son los que conforman este último bloque del taller en la parte latinoamericana. Oxana aún vive, pues sí, ella está aún en Caracas, no puede salir, o sea, he estado en contacto con ella, está ahí en Instagram, búsquenla, Oxana Linde. Hay un programa que me entrevistó el año pasado que se llama Bulla, que también ha estado rescatando mucho de su trabajo, de su quehacer cotidiano, por así llamarle. Justamente era química. Es que algunas de estas mujeres ni siquiera habían estudiado música, eran más bien científicas, y aún así descubrieron que su lado artístico ahí estaba, o sea, se vinculaba, o sea, tanto Delia, que era matemática, Oxana es química, o sea, realmente a ella le encantaba de trabajar en laboratorios y todo eso. Yo no sé nada de eso, me declaro ignorante, pero digo, qué bueno que estas mujeres que tienen como un cerebro todavía más diverso, tanto en su hemisferio izquierdo como derecho, puedan vincular estas dos áreas. Y veo que Oxana es ese caso, y pues a mí me dará mucho gusto que pueda seguir siendo más escuchada. La disquera que sacó esos discos se llama Bu Records, B-U-H, y ha hecho todo este trabajo de divulgación. Algo que sí quiero nombrar de manera muy puntual es que a pesar de estos años, de unos días a la fecha, yo sí he notado, o al menos aquí en la capital, que ciertos sellos internacionales se han interesado mucho por el trabajo latinoamericano, ni siquiera mexicano, y han hecho toda esta labor de rescate. Hay quienes van a decir, ay, ¿por qué tienen que venir los extranjeros a hacer el trabajo? No lo sé, o sea, el trabajo, la información, la música siempre ha estado aquí y está incluso en algunos archivos históricos, y yo no entiendo por qué nadie le ha visto como un potencial comercial hasta que vino Dark Entries a hacer el disco de Tecnopop de México de los 80, con 2 volúmenes, hasta que vino Cleopatra Records, hasta que vino Bu Records. Pues son los 3 que ahorita me vienen a la mente. Cleopatra sacó el disco de Decibel. El de la música electroacústica mexicana la sacó una disquera de Monterrey, a la vez con capital de la República Checa. Entonces, bueno, a Oxana la rescató Bu Records, y qué bueno que gracias a ellos como que tuvieron este olfato y este oído para que esta gente que todavía vive, algunos todavía vive, como Antonio Rusek también, Vicente Rojo Cama, Oxana. O sea, tienen que venir los independientes como a rescatar a los independientes. Ese también es un tema, Stephanie. Pero repito, esto es de un lapso muy corto. Yo considero que de unos días a la fecha, todavía sé que es muy de nicho, es sobre todo aquí en la capital, si acaso en Guadalajara o en Monterrey. Muchísimas gracias, Miriam Canales. Justo terminar con esto del año pasado que hiciste, como dijiste, el conversatorio Mujeres en la Música Electrónica en México. Moderó María Monterrosa, que es curadora y selectora musical. Como lo mencionaste, es Armen Almond, compositora, cantante, performancera, bailarina, hizo un máster en arte sonoro. Malitzin Cortés, otra que tampoco era dedicada a la música, estudió arquitectura, pero siempre le gustaron las matemáticas, que ese también es otro punto, ¿no?, que vimos en esta conversación, las matemáticas. Ella mencionó, esta parte me gustó, hasta las cosas más caóticas tienen estos soportes invisibles, ¿no?, por mencionar las estructuras y los algoritmos. Y también Leslie Sandoval, una artista sonora e ingeniera en producción musical. Y bueno, pues qué gusto que estés promoviendo estos conversatorios, este taller, Mujeres en la Música Electrónica, Pioneras, Referentes y una perspectiva histórica universal, que vas a dar en marzo. Y ya nada más para finalizar, Miriam, cuéntanos cómo encontrarte, cómo conocer esta información de tu próximo taller y en dónde leerte también. Muchas gracias, Stephanie. Bueno, la parte técnica, esto se va a celebrar todos los sábados de marzo, 7, 14, 21 y 28, de 12 de la tarde a 2, en alta fidelidad. Las inscripciones pueden ser conmigo vía inbox, @miricaiba, y pues el espacio es pequeño, o sea, tenemos un cupo limitado. Pues para mí esto es solo una humilde aportación. 2 personas que escuchen les podemos hacer un descuento. Si se comunican contigo o conmigo, @miricaiba en Instagram. Claro que sí, que se comuniquen contigo en Instagram, @miricaiba, o con las redes de Frecuencia Sorora MX, y ya les daremos más información de este descuento. Que diga, yo quiero acudir porque estuve escuchando Frecuencia Sorora. Quiero acudir al taller de Mujeres en la Música Electrónica. Sí, como te decía, esto para mí es una humilde aportación. O sea, yo he dicho, es que la información siempre estaba ahí, pero hay que reunirla. Ese es el trabajo metodológico, pues, y para mí, pues, también es una forma de lo que a mí me interesa, quiero que a los demás les interese. Eso es una premisa del periodismo también.
y puedo escribir si quiero más artículos, pero también son formatos efímeros. Hay todavía más información, hay todavía más músicas, más de diferentes épocas. Tengo una asignatura pendiente con el synth pop de los 80, que me gusta todavía más, pero vamos a empezar poco a poco así, a ver cómo va evolucionando este proyecto. Me pueden encontrar como @miricaiba en Instagram, Twitter también @miricaiba, en Threads igual @miricaiba. Tengo un canal de YouTube que se llama @miriamcanales y ahí estoy subiendo algunos videos de otros eventos como este conversatorio. Estoy colaborando en esta revista de Torreón que se llama Siglo Nuevo, todavía hay medios impresos en el norte de México. En la revista Generación, el último número fue sobre cyberpunk, y en otra revista que se llama Replicante, y en otra website que se llama La Plaza Pública, que también es de Torreón. Yo agradezco a los editores que han sido muy abiertos y receptivos conmigo y que pues les interesan estas ideas, independientemente de dónde vivan, o sea, de qué parte de la República. Luego hay gente, te das cuenta que es muy, así como tú, que no tiene que estar aquí, que todavía quiere aprender muchas cosas. Y pues, inscríbanse, ahí me encantará verlos por ahí, a quienes escuchen este programa de Frecuencia Sorora. Y gracias por la invitación, Stephanie. Terminaremos con Horizontes Lejanos de Oxana Linde. Gracias por escuchar Frecuencia Sorora, una producción de Estefanía Hernández para Universo 94.9 en colaboración con CIMAC Radio.
Recuerden sintonizarnos la próxima semana para conocer el camino que han trazado las mujeres de la industria musical para conformar una frecuencia sorora.